Dios bendiga y los guarde, sobre todo aquellos que se conectan a través del internet. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Leemos la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Leemos la palabra nuevamente, verso 17, todos juntos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Palabra del Señor. Padre, yo te doy gracias, oh Dios. Gracias, oh Señor, por esta mañana tan hermosa que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, oh Dios mío, Señor, de hablar, de predicar y de enseñar tu palabra. Te pido, Dios, como todos los domingos, que el Espíritu Santo, Señor, habla en nuestra vida, Señor. Habla en nuestros corazones, oh Dios, y ministre conforme a la necesidad, Señor. Te pedimos, oh Dios mío, Padre Celestial, que tú obres, oh Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, oh Señor, que nuestros oídos estén atentos, Señor, a conocer los principios, oh Dios, que rigen el reino, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre Celestial. Ayuda a cada hogar, a cada familia, a cada hermano, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude. Te doy gracias, oh Dios. En tus manos estamos, oh Dios, como siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Se puede sentar y besar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, amados, sé que el domingo pasado estuvimos tocando el tema hacia la esposa, ¿verdad? Fue como que todo el sermón hacia la esposa. ¿Okay? Y pues es del verso 7 hacia la esposa, ¿está bien? Si ven que no es tan largo, no es que el pastor lo quiso hacer así, es que Pedro dedicó solamente un verso a la esposa, ¿está bien? ¿Ok? Así que en ese capítulo ustedes tienen muchos versos dedicados hacia la esposa y prácticamente un solo verso dedicado hacia la esposa. Y usted podrá decir, pues nos salvamos, ¿verdad? Pues no es así, amado, no es así, gloria sea al Señor. Y van a escuchar el toque. Gloria a Jesús. Vuelvo hacia la introducción. La introducción es básicamente una introducción que ya ustedes han escuchado, pero nos da la base para seguir en el tema que Pedro está hilando en el proceso, ¿verdad? De su libro. Y una de las cosas que hemos estado diciendo es que el cristiano debe luchar para un buen estilo de vida, una conducta irreprochable. ¿Recuerdan? Tener una conducta irreprochable. Y era en relación con el gobierno, que fue uno de los primeros sermones que se indica. Yo indicaba, el gobierno no es cristiano, pero Dios nos pedía que tuviéramos una conducta irreprochable hacia el gobierno, a las relaciones sociales extremas, como era la expresión de la esclavitud, ¿okay? Hacia esas relaciones con el amo, aún aquel que no es cristiano, relaciones con la familia y las expresiones hacia aquellos también que son miembros de la familia, pero que no son cristianos. ¿Okay? El énfasis es de las relaciones de la comunidad cristiana con el mundo que les rodea, y no necesariamente dentro de la relación de la fe, de los hermanos en la fe, aunque en el texto que compete a los esposos vamos a notar un detalle un poco distinto. ¿Bien? ¿Para qué era esto? ¿Para qué era el propósito? Para los que murmuren como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Okay? O sea que cuando el mundo pudiera considerar nuestras obras y nuestra buena conducta por un periodo de tiempo, se siembra en sus corazones lo necesario
para la conversión. ¿Okay? Acuérdense que el primer testimonio que la iglesia primitiva da ante el mundo, además de la prédica, era: miren cómo se aman. Era la expresión del mundo. El testimonio más vivo que tenía la iglesia era el amor que había entre ellos. ¿Okay? Así que lo que Pedro está intentando es traer principios que nos puedan ayudar. Y hablábamos sobre el principio de honra a todos. Lo vamos a tocar hoy nuevamente. ¿Okay? El principio de honrar a Dios, honrar a los hermanos, honrar al gobierno, ¿okay? De seguir el modelo de Jesús como ejemplo de sumisión es importante. ¿Está bien? Y en esa honra tenemos que entender que nunca le vamos a dar lo que le pertenece a Dios a otra persona. ¿Está bien? Dios es Dios. Usted nunca va a honrar al gobierno como honra a Dios. No. La honra que merece Dios, esa parte es distinta a la que merece el gobierno. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Y en todas nuestras relaciones tenemos que comprender ese principio. ¿Okay? Es el principio de honrar y aún de someternos a toda institución humana. Que eso se conoce como la regla de la sumisión, si no, lo contrario sería anarquía. Yo les enseñaba que teníamos que volver a la cruz, ¿okay? Y seguir las pisadas del Maestro en lo que es la referencia de entender lo que significa la muerte de cruz en el Calvario como el buen pastor que dio su vida por las ovejas. ¿Okay? Gloria sea al Señor. Es una respuesta a situaciones extremas y ahora a los más vulnerables. Y dentro de esas personas que viven situaciones o experiencias que pudiésemos pensar que son vulnerables, se consideraba en aquel tiempo a las esposas, a la mujer. Vivía situaciones muy vulnerables. Y dentro de la iglesia, Pedro se ocupa de trabajar esas situaciones. ¿Okay? Y una de las cosas y principios, no voy a entrar en todos los temas que hablamos el domingo pasado, claro está, pero algo de lo que tocamos era que las esposas que vivan para ganar a su familia para Cristo, o ganar a aquellos que no han conocido a Cristo, sobre todo aquellas que tenían esposos que no servían al Señor. Que observáramos y analizáramos y reflexionáramos sobre la conducta. ¿Okay? Que trabajen con su yo, con su persona, con su espíritu, con su templanza. Y cuando uno comienza a observar lo que Pedro está especificando ahí, uno tiene que detenerse un poquito, y aunque esto yo no lo toqué el domingo, uno tiene que entender y comprender y decir, lo que Pedro está invitando a la mujer es que vaya y dependa del Espíritu Santo, porque lo que está ahí asumiendo son frutos del Espíritu, mansedumbre, templanza, ¿ven? Que son frutos que no lo podemos, en nuestra naturaleza humana no están. ¿Dónde están? En la búsqueda de Dios, en la búsqueda del Espíritu Santo y la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y habíamos enseñado a la casa que siguiéramos el ejemplo de vida, de trato con el esposo de mujeres piadosas. Y habíamos hablado de Sara, que vivió haciendo el bien y respetando a su marido, y el vestir como una belleza de virtud, una belleza en el ornato, en el corazón, ¿okay? Lo que es incorruptible. Dios se sigue interesando por tu yo, por tu persona. ¿Okay? Gloria sea al Señor. Y básicamente eso fue lo que trabajamos el domingo pasado. Amén. Gloria a Jesús. Y hoy, para ustedes los pantalones, para que no te digan mucho, gloria sea al Señor. Voy a trabajar el tema relacionado con la familia cristiana y daré énfasis en el rol del esposo. ¿Okay? Y si el esposo te lo viene hoy, pues te voy a mandar el videito en el amor de Cristo. Envísame. En la cultura que estábamos hablando, en aquella cultura, era muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, se esperaba que la esposa o familia siguiera la religión del marido. ¿Okay? Por eso yo le decía, recuerdan que Pedro respeta la decisión de la esposa de seguir a Cristo. Y si sigue a Cristo, dale un buen ejemplo, pero tú sigas a Cristo. ¿Okay? Porque lo que se esperaba culturalmente era que
que la esposa y la familia siguiera la religión a la que participaba su esposo. Es muy distinto probablemente a nuestro tiempo. ¿Ok? Ahora bien, por eso observa que Pedro no trata el tema de la esposa no creyente. Cuando habla del esposo, la referencia no es a ganarse la esposa no creyente. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la época y culturalmente se esperaba que una vez tú alcanzabas al hombre para Cristo, toda la familia, por ende, seguía siendo creyente. ¿Okay? Y el varón tenía la capacidad de prohibir idolatría y situaciones en el hogar. ¿Okay? ¿Está bien? Quizás nosotros no lo podemos plantear hoy en día así, pero quizás en épocas anteriores, también los puertorriqueños, cuando venía el varón, venía casi toda la familia del Señor. ¿Okay? Y uno comienza a ver la dinámica de la iglesia casi siempre son que cuando o viene la esposa primero, y después viene el varón, ¿verdad? Es como que es una cultura parecida en algunos detalles. ¿Okay? Este es el tercer grupo, que es lo que estamos trabajando, que necesita una conducta irreprochable para la familia y para la comunidad. ¿Okay? Ahora, contrario a lo que decía la sociedad, había áreas donde el marido tenía que someterse, sobre todo porque se sometía a Dios. ¿Okay? Y una de las cosas que Pedro comienza a decir, le dice al marido, y nos dice a nosotros, vivir o convivir con ella sabiamente. Observa el cambio. Pedro le dice, cuando habla con el hombre, todo el tiempo tú observas que le dice, mira, acaso tengan esta actitud, esta conducta de la mujer. Pero cuando habla con el hombre le dice, sé sabio. Será muy bien, el tema cambia, sé sabio. Trátala con el entendimiento. Ese es muy bien. No la trates como tú tratas a los demás. No es una persona para tratarla como tú tratas en tu trabajo a las personas o como tú tratas en la comunidad. No. Pedro se detiene y le dice al varón, cuando vayas a tratar con ella, trátalas con el entendimiento. Trátalas sabiamente. Iglesia, necesitamos sabiduría. Varones, necesitamos sabiduría. Amén, gloria sea al Señor. O sea, de hecho, el apóstol dice lo siguiente, que convivir, y la expresión es convivir, son de las pocas expresiones en la Escritura, pero hace referencia a la vida matrimonial e incluye también el sentido sexual. Ahora, yo quiero que ustedes puedan entender que dentro de los autores bíblicos no tienen inconveniente de hablar de las relaciones sexuales en el matrimonio. O sea, 1 Corintios capítulo 7, verso 1 al 5, un ejemplo de esto. O sea, dentro de lo que es la Biblia el tema, no como muchos piensan, ¿no? El tema sexual no es un tabú en la Biblia. No da miedo en las Escrituras. ¿Está bien? Es un tema que debe considerarse en familia, debe considerarse en el matrimonio, debe considerarse en el hogar. De hecho, hay todo un libro en la Biblia que está ahí, usted lo lee, Cantares. Es un tema completamente sexual. ¿Ok? Amén. Gloria sea al Señor. Y si usted tiene miedo con el tema, usted va a cantar, se le va a quitar todo miedo. ¿Ok? Es bien abierto. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque no debe ser un tema tabú tampoco en nuestra vida, en las relaciones. Ahora, Pedro sigue hablando y le dice, ustedes esposos, maridos, sean comprensivos en su vida conyugal. En otras palabras, considérala. Considérala. ¿Qué hace la comprensión? La comprensión personal nos lleva a desarrollar amor y un interés por comprender la otra persona en toda área del matrimonio. ¿Okay? Entonces, nosotros como hombres debemos de usar, 1, el entendimiento, 2,
sentarnos a comprender, ¿qué? Comprender a esta persona que Dios nos ha puesto en el camino, a la esposa. ¿Está bien? Gloria sea al Señor. Hay esposas que dicen, no me comprenden, no me entienden. ¿Qué? ¿Está bien? Y Dios nos prende y nos dice, tienes que comprenderla. Entonces, necesitamos volver a repasar el 1, 2, 3. ¿Qué Dios nos está diciendo? Sobre todo, tenemos que volver a repasar en lograr comprender lo que ella necesita. Y a veces para nosotros es complicado porque estamos en lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, lo importante de nosotros. ¿Okay? ¿Okay? ¿Podemos decir amén a los varones hoy en el programa? De hecho, la Biblia dice, Pablo dice lo siguiente, esto lo dice el apóstol Pablo, pero yo creo que va muy relacionado. Ame a su esposa así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Yo le decía que el texto era bien pequeñito, pero que era bien complicado. Fíjense muy bien lo que le está diciendo el Señor, donde el Señor está poniendo la vara. Porque si ustedes dicen que el pastor dijo, que la Biblia dice, que ustedes tienen que someterse y que eso a ustedes les suena fuerte, mira lo que el Señor le está diciendo al esposo. El Señor le está diciendo al esposo, ama a tu esposa así como Cristo amó a su iglesia que fue capaz de entregarse por ella. ¿Dónde está la vara, iglesia? ¿Dónde está la vara, esposos? ¿Dónde nos la puso el Señor? ¿Verdad que está bien alta? Todavía yo estoy mirando para arriba. Porque está muy alta. Lo que Cristo está diciendo es, no le dice, vete y sométela, no le dice eso, le dice, ámala. Y ámala de tal forma, ámala como yo he amado a la iglesia. Por eso le está hablando a hombres de fe que son parte de esa iglesia. Porque esto tú no se lo puedes pedir a un inconverso. Esto no se lo puedes pedir a un descarriado. Esto se lo puedes pedir a un creyente que necesita la ayuda del Espíritu Santo para hacer lo posible. Pero es que es la misma ayuda que necesita la mujer para tener los frutos del Espíritu. ¿Recuerdan? Que el pastor comenzó así. Es la ayuda que necesitamos en nuestros hogares. Necesitamos que Dios, en su gracia, en su misericordia, nos pueda ayudar. Gloria a Dios. De hecho, Pablo dice más, y usted lo puede buscar en Efesios capítulo 5, verso 25 en adelante. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo cuida. ¿La vara está alta? Claro que sí. Ahora, ¿qué Dios nos está pidiendo? Y yo voy a dar algo básico. Yo creo que nosotros necesitamos volver a cultivar ciertas áreas de nuestra vida que hemos dejado de cuidar. Y les voy a decir sinceramente, a veces las damas leen de todo, se cultivan en todo, son más abiertas en muchas áreas. Y yo creo que nosotros debemos comenzar a cultivar nuestro entendimiento. Usted escucha de una convención de damas o de mujeres y se llenan. Literalmente las mujeres llegan a esos sitios a escuchar a los conferenciantes. Haga lo mismo con los hombres y le van a sobrar sillas. Porque los hombres pensamos que lo sabemos todo. Tenemos esto aquí en la mente metido. Por eso se dice,
Te lo dije. Es que se quieren ahora. ¿Qué o no es? El famoso te lo dije. Y uno no, ajá. ¿Vieron? Porque los varones pensamos que las sabemos todas. Y yo creo que es necesario que volvamos a buscar las herramientas adecuadas para poder trabajar. Y es necesario volver a los seminarios, es necesario volver a trabajar, a leer, a estudiar, a leer libros, a cultivar nuestra vida, a cultivarnos más allá de lo que sabemos, de lo que papá nos enseñó, del hogar donde vivimos, de la casa donde vivimos. Porque, amados, en nuestros hogares en muchas ocasiones no existía y tenemos un problema básico. Y la generación que viene es más difícil todavía. Pocas generaciones tienen modelos de hogares en la casa. El hombre no existe en la casa. Si usted tuvo un padre, usted es bendecido aunque no haya sido muy bueno. Porque la generación de hoy en día no lo tiene. No existe papá en la casa. No existe un esposo. No existe una relación matrimonial sana. Y si usted lo tuvo, de gracias a Dios por eso. ¿Sí? Pero tenemos que salir, si no tuvimos el modelo, tenemos que comenzar a trabajar en el entendimiento. Pedirle a Dios, danos la sabiduría. Observa en la vida de otros la piedad. Hay gente que lo hace bien. Yo le decía a las mujeres, les decía, ¿verdad? Busquen modelos, gloria a Dios, como Sara, busquen modelos bíblicos, busquen a alguien que sea piadoso. El varón no debe quedarse atrás. Debemos buscar modelos en nuestra vida porque no lo sabemos todo. Busque el consejo de un hermano en la fe. Busque el consejo de un hermano maduro en el Señor. Algunos ya hemos cogido el bofetón y el cantazo. Pero no hablamos. Nos cerramos. ¿Ok? Creemos que lo sabemos todo y que las herramientas que teníamos nos dan. En este tiempo no nos dan. Es otro tiempo. No es la mujer que teníamos antes. No es la esposa que había antes. No. ¿Por qué? Porque el tiempo es otro. Y la próxima generación tiene otros retos más grandes. Entonces, tenemos que aprender a cultivarnos. Y tenemos que nosotros trabajar con esto de acá. O más difícil. Porque esto es lo que necesitamos para manejar situaciones de día con día cotidiano en la vida. ¿Está bien? Considera el ritmo de la vida de hoy. No es el ritmo de la vida de antes. La mujer de hoy a veces algunos trabajan, otras tienen mil que hacer en la casa. Considera. Comprométete. Emocionalmente son distintas. De verdad que ustedes son distintas. Punto. Estas emociones no funcionan como el de la mujer, más nunca. Nosotros no podemos hacer la tarea que ustedes hacen, más nunca. Ustedes hacen 10 cosas, nosotros hacemos una. Y con calma. Por lo tanto, considérala. Son distintas. El cambio de ánimo es muy diferente en ustedes. Es muy distinto en ustedes. La depresión funciona muy diferente en la mujer. Nosotros nos deprimimos por alguna cosa. Pero en la mujer es un cambio constante. De hecho, hay periodos como la menopausia que son complicados en ustedes. Considérala. Amén. No se asuste que estoy empezando. Si usted ha cogido galletas, imagínate yo haciendo el sermón. Si usted cree que el pastor predica por usted, hoy va a confirmar que no es así. ¿Por qué? Porque
Porque yo predico de acuerdo a lo que dice. Y se me tocó, y si te tocó, te tocó. Ese era el texto para hoy. ¿Me entienden? Y lo que yo quiero que ustedes escuchen es que Pedro dice, darle honor a la mujer. ¿Recuerdan el principio del honor? Es el mismo principio del capítulo 2, verso 17. Tenemos que darle honor a todos. Ahora, el honor se da, no se exige. El que puede dar honor es el que desea. Y el apóstol da un mandamiento y dice, dale honor a la mujer. Si hay alguien en la vida donde tú tienes que honrar es a la mujer. Si hay alguien en la vida donde tú tienes que honrar es a tu esposa. La que está contigo en las buenas y en las malas es tu esposa. Honrala. Pastor, ¿cómo la honra? La honra comienza de forma verbal. De palabras de afirmación, de personalidad, de lo importante que es, de apariencia, de lo que hace. Si hay una forma que nosotros tenemos para bendecir, es lo que tú dices por tu boca. Pero nosotros somos bien expertos cuando las estamos enamorando y en el camino se nos olvida. ¿Cierto o falso? Ahora las mujeres hacen. Yo estoy escuchando. El domingo pasado yo escuchaba a los amigos, hoy se callaron. O sea, amados, lo que tú bendices, no lo bendices. Tu esposa necesita hablar, y necesita ser escuchada, y necesita comunicar. Nosotros no. Nosotros vamos al trabajo y ya hablamos lo suficiente. ¿Amén? Y tenemos un precioso suite aquí en la cabeza, lo tiene el pastor también. Y es que tú haces, pero acá estamos en el trabajo, todavía no hemos desconectado para nada, ¿verdad? O estamos en los afanes y en las circunstancias de la vida, porque el golpe en muchas ocasiones no nos permite zafarnos. Pero esta persona que está al frente necesita ser honrada, necesita ser escuchada. Entonces, necesitamos tiempos de calidad, necesitas un alto, necesitas sentarte a escucharla. Porque si no la escuchas, no conoces las necesidades. Hónrala a través de los hechos, porque los hechos traen confianza. No es decir te amo, es que tus hechos te muestren que amas. ¿Es diferente? ¿Sí? No solamente es la palabra, sino los hechos. Hay lenguajes que son de servicio. Tienes que servir. ¿Sí? Tiene que haber hechos en el camino. Y de vez en cuando regalitos, digan amén. Por lo menos una flor, ¿no? Póngase con algo. Sí, invierta. Porque donde tú honras, tú inviertes. ¿Sí? Honra a través del respeto. Respétala. Ten un contacto físico cariñoso y adecuado y apropiado. ¿Okay? Lo que es inadecuado es desagradable para la persona. Acércate y hazlo de forma adecuada. No solamente cuando quieres relaciones, no, todo el tiempo adecuado. Hónrala, protégela. El varón olvidó un rol bien importante en el hogar. Es el sentido del hogar de protección, del abrazo cariñoso, de la parte de seguridad de la familia.
de que a pesar de las circunstancias y de las crisis de la vida, tu esposo sigue ahí en tu casa. Y hoy en día la mayoría salen muriendo en la primera discusión. Pero si está ahí, que hay un sentido de protección, que bueno. Yo creo que debemos recuperar eso. La importancia del varón en la casa. Hoy en día ya no hay importancia. Hoy en día, lamentablemente, la generación que se está levantando, la figura masculina no existe. La próxima generación no la quiere. Literalmente no la quiere. Voy al tercer paso que Pedro habla. ¿Okay? ¿Me aguantan un ratito más? Evita las amenazas. Era normal en aquel tiempo, al igual que ahora, probablemente en algunos hogares, era normal que un marido abusara de su esposa física, sexualmente y emocionalmente. Era normal. Y Pedro le está diciendo algo todo lo contrario. De hecho, en los tiempos de Jesús, quien podía divorciarse era el varón. Así que si las habichuelas no le quedaban bien, el que podía dar la carta era el hombre. Cada vez que había un divorcio, esta mujer quedaba sola y desamparada, porque no es el tiempo de ahora. Por eso observa que cuando Cristo habla del divorcio, le dice al hombre: no te divorcies, cambia el panorama. Está protegiendo a la figura femenina que quedaba desamparada en su tiempo. No te aproveches de ese poder, lo está diciendo. Recuerda que es un vaso más frágil. La mujer tiene una constitución más débil y más vulnerable. Se refiere a algo físico y probablemente socialmente más vulnerable en aquel tiempo. Todavía están luchando en todo. Ya que como mujer es más delicada, y en ese sentido no tiene que ver con inferioridad moral, porque si observa, Pedro no toca la inferioridad moral en ningún momento. De hecho, las considera espiritualmente fuertes en el Señor. Y lo que Pedro está buscando es que evitemos la violencia, evitemos la agresión, evitemos el abuso físico en la familia, evitemos la amenaza, evitemos la agresión sexual aún en el hogar. La mujer no es una pertenencia. La mujer debe ser escuchada, estimada y amada. Si no puedes controlarte, busca ayuda. Ayuda si necesitas. Pero deja la violencia, deja las amenazas, deja la agresión verbal. Pastor, es que no me hace caso. Pero aprende a amarla como Cristo amó a la iglesia y verás una mujer que te hace caso. El reto, varones, la amar esa dinámica. Sigo, vamos a hacer el último punto que Pedro nos habla. Pedro le dice al varón: recuerda que ella es coheredera de la gracia de la vida. Pedro da este mandamiento y reconoce algo que la sociedad en su tiempo no reconoce. Que para Dios, muy distinto a como las personas pensaban, las esposas y el esposo son iguales ante su presencia. Y que la esposa es coheredera con el esposo de la misma gracia. Que para el Señor no había diferencia alguna, según Gálatas capítulo 3, verso 22. Las bendiciones eran exactamente las mismas en esta vida y en la vida eterna.
todo alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué quería decir esto? Que cuando Dios miraba al hombre y a la mujer, no miraba al hombre con preferencia a la mujer, no. Y esto choca porque algunas personas cuando leen la Biblia dicen un montón de disparates que la Biblia no dice. Y realmente la Biblia lo que está diciendo es, delante de Dios son iguales. No importa lo que diga la sociedad. Es coheredera de la gracia de Dios, participa por igual en el regalo de la vida eterna. Y es tan así que Pedro dice, cuídala. Porque cuidando de tu esposa, cuida tu relación con Dios. Y es algo que yo quiero que ustedes puedan aprender en la mañana de hoy. Nuestras relaciones con otras personas afectan la relación que uno tiene con el Señor. ¿Lo han notado? Y hay gente que no son conscientes de esto. De hecho, cuando Mateo, hablando de un tema parecido, y no era referente a la esposa, tema común que puede pasar, Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24, nos dice que si tú vas a traer una ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra él, que tu hermano tiene algo contra ti, ve a tu hermano, arregla tu condición con tu hermano y vuelve a traer ofrenda. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. El mismo Padre nuestro, lo podemos ver, dice, perdónanos como nosotros que perdonamos a los que nos ofenden. Así que observa muy bien que la relación con alguien tiene que ver con nuestra relación espiritual. ¿Okay? De hecho, aún la Santa Cena se pide a los hermanos que se cuiden los unos a los otros y se esperen los unos a los otros. Y Santiago, hablando de un tema parecido, capítulo 4, verso 1 al 3, habla de los pleitos y de pedir mal para gastar en nuestros deleites. ¿Y de dónde sale esto? Del corazón. Todos son temas que nos dice la relación con alguien es importante con Dios. Yo recuerdo una vez que estaba frente a una persona que me decía lo mucho que Dios lo usaba y cómo escuchaba a Dios, y escucha a Dios, y escucha a Dios, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y el pastor, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y amados, de momento empieza a hablar mal de la pareja, y Dios me dijo, pero la pareja. Y yo, se me salió y le dije, un poquito. Pero que tú no puedes tener comunión con Dios si no tienes comunión con Dios. Se acabó el Dios me dijo, desde ese día no me volví a ver. Lo que quiero comentar a tu corazón es que si es importante la relación con un hermano en la fe, si es importante la relación del perdón con alguien que tú conoces, cuán importante es tu relación con la persona que Dios puso a tu lado. Cuán importante es esa relación con la persona o la esposa que tienes a tu lado. Pedro dice lo siguiente: para que tus oraciones no tengan estorbos. Que no haya estorbo, que no haya obstáculos. Por lo tanto, dentro de la relación debe existir el perdón. ¿Amén? Dentro de la relación debe existir la buena comunicación e intentar resolver nuestros conflictos. Amén. Y dentro de esa experiencia, gloria sea al Señor, debe cuidarse nuestra cercanía con Dios.
mi invitación a ustedes es que vuelvan a la oración. Recuerden que el pastor decía, tenemos que volver a levantar altares en nuestras familias. Vuelve a la oración. Y si tienen la bendición de una esposa creyente, vamos a empezar a orar juntos. Vamos a comenzar a pedir a Dios juntos. Oraré solo, amén, pero también oraremos juntos. Oren mucho, porque si hay alguien que nos puede ayudar, es el Señor. Vivan en paz. Y la oración va a impulsar la relación. ¿Cuántos dicen amén? La oración, orando eficazmente, puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor me ha ayudado. Gloria a Dios. Lo que quiero es que podamos inclinar nuestro rostro en la mañana de hoy. Y gloria a Dios. Yo quiero que podamos orar. Invito, como el domingo pasado, a aquellos que así lo deseen, sobre todo los varones que puedan pasar aquí, gloria a Dios, y aquellos que no puedan, estaremos orando, pero que puedan pasar al altar los varones en esta mañana. Queremos orar por ustedes. Queremos pedir a Dios delante de su presencia con nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Antes que nada, gracias. Gracias porque siguen de pie. Gracias porque siguen siendo valientes en el mundo que nos va a venir. Gracias porque siguen delante de su familia, sosteniéndose en medio de tantas circunstancias. Yo sé que todos hemos vivido momentos duros y difíciles y todos quizás los estamos viviendo. Y de alguna manera yo sé que en la cabeza de muchos varones está cómo lo logramos, cómo lo hacemos. Pero Dios ha sido bueno y Dios nos tiene de Dios. Así que extiendan sus manos, gloria a Dios, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios del cielo que ayude a cada hombre de Dios en esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tu presencia sea con él siempre, Padre Dios. Que tú le acompañes todos los días de su vida, Padre celestial, Dios mío, Señor. Que cuide su corazón, Dios mío, su vida, Dios. Gracias, Padre celestial, por lo que tú has hecho, Señor, en su casa y en su hogar. Tu mano le ha sostenido como testimonio vivo de tu gracia y de tu bendición, Señor. Te pido, Padre celestial, oh Dios, que tú le acompañes y le cuides, oh Señor, oh Dios, todos los días de su vida. Sigue bendiciendo su vida, sigue bendiciendo su casa, Señor, como modelo de vida, Señor, en su casa. Ayúdale, oh Dios mío, Padre. Ayuda a tu Hijo, Padre celestial, Señor. Fortalece, Señor, su vida, Padre celestial, oh Dios mío, Padre celestial, Señor. Bendícele, oh Dios mío, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida, Señor. Mira la preocupación de su corazón, Señor, oh Dios mío, Padre celestial, oh Dios. Tú le conoces, oh Dios mío, Padre celestial, conoce lo profundo de su ser, oh Dios. Te pido, Dios, que le bendiga, oh Dios. Te pido, Dios, que le guarde, oh Señor. Que le llene de tu Espíritu Santo, Dios mío, Padre celestial. Ayuda a su casa, ayuda a su familia, Dios. Trae salvación, Padre celestial. Bendícelo, Dios, sigue fortaleciendo, Señor. Sigue cuidando de su vida, Padre celestial, Señor. Que la ha sostenido hasta el día de hoy, Señor, oh Dios, Señor. Que el testimonio, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, oh Dios, y del llamado que tú hiciste, eso, Señor. Aún, Dios mío, Padre celestial, Señor, oh Dios, es la continuado, Dios mío, Padre celestial. No importa las vicisitudes de la vida, Señor, Él se ha mantenido, Dios mío, buscando tu rostro, Señor. Sigue bendiciendo, sigue cuidando, Señor. Ayúdalo, Dios. Ayuda a tu Hijo, Padre celestial. Dios mío, Padre celestial, las circunstancias han sido difíciles, ¿no, Dios? El tiempo ha pasado, Dios.
Pero tu mano, Señor, se levanta para consolar y cuidar, Señor, y para bendecir. Yo te pido, Dios, que su fortaleza, Dios mío, provenga de ti, oh Dios. Tú sigues siendo nuestro alto refugio, Señor. Tú sigues siendo el Dios que nos ha llamado, Padre Celestial, Señor. Te pido tu cuidado y tu bendición, Señor. Llevado a las rocas que es más alta que Él, Señor. Bendice su vida, Padre Celestial. Gracias, oh Dios mío, por haberme llamado, Dios mío. Te pido, Dios mío, Padre Celestial, que la persona del Espíritu Santo, Señor, le ayude y le fortalezca, Señor. Presento su familia, su casa y su hogar, Señor. Presento sus circunstancias, Señor, oh Dios. Te pido que obres en favor de su vida, Dios mío, Padre Celestial, y de tu Hijo, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, Señor, toco los cielos, oh Dios, para que haya respuesta en su favor, Señor. Extiéndete con misericordia, Dios mío, una vez más. Ayúdale y restaurale, Señor, oh Dios mío, Padre Celestial. Trae el bien y la gracia de tu Espíritu sobre su vida, Señor. Buenas decisiones, oh Dios. Dale sabiduría, Señor. Bendícele, Padre Celestial, con su vida, Dios. Gracias, Dios, por la bendición. Gracias, Dios, porque tú has sido su sostén, Señor. Tu mano ha estado para con él, Señor. Gracias, oh Dios, por el refugio que eres tú, Señor. Bendícele, Señor. Bendícele, cuida de él, Señor. Cuida de su corazón, Dios. Cuida de su mente, Dios. Fortalece su vida, Dios mío, Señor. Llénale de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Tú conoces su corazón. Tú conoces su vida. Gracias, Señor. Bendice su vida, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo, Señor. Te pido tu bendición, te pido tu cuidado, Dios. Ayúdale, oh Dios, en su petición. Fortalécele, oh Dios mío, Padre, y obra en favor tuyo, Señor. Trae tu bendición sobre él, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, con él, Señor, y te pido que tu Espíritu, oh Dios, me toque de manera poderosa, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por el corazón que le has dado. Señor, Dios mío, Padre Celestial, Señor, en las circunstancias que nos presentan. Señor, que siempre ha trazado planes y propósitos. Dios mío, Padre Celestial, oh Dios, y lo que tú lo trazas en medio de nuestra vida, Señor. Dios mío, Señor, oh Dios, tu mano le ha sostenido y tu mano le sostendrá. El Dios que ha caminado con él es el Dios que caminará con él, Señor. Eso, Dios, por lo que tú estás haciendo en él y lo que seguirás haciendo en su vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice, Dios. Cuídame, Dios. Como le has cuidado, Señor. Que tu gracia siempre le sostenga, Señor. Que tu Espíritu siempre le fortalezca, Señor. Que tu mano siempre sea sobre él y con él, Señor, oh Dios, Padre Celestial. Te pido tu bendición sobre él. Te pido tu cuidado sobre él, Señor, oh Dios. Y gracias, Señor. Bendice, oh Dios. Bendice, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Varones, bendigan siempre su casa. Bien. Bendigan siempre su casa. Siempre, siempre. En su boca siempre hay una bendición para su casa. Sea poco, sea mucho lo que ustedes tengan. Bendiga a su esposa independientemente de las circunstancias.
Bendiga a sus hijos independientemente de las circunstancias. Y la bendición de Dios. Recuerden que nosotros somos sacerdotes delante de la presencia del Señor. Quite los obstáculos. Sé que quitarlos los quitamos. Sé que pedir perdón, pedimos perdón. Pero vamos adelante del Señor. Vamos a tocar las puertas de los cielos. Arriba hay un Dios que nos completa. No se detengan en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga y le guarde, sobre todo a aquellos que se conectan con nosotros. Ha sido su pastor Orlando Nieves, de la primera iglesia de la comunidad de Villalinda. Muchas bendiciones y un abrazo en el Señor.